¿Qué onda, brujos? ¿Todo bien? Sean muy bienvenidos al Caldero Aguado. Si apenas llegas, deja de ser Moogle. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que pasa por aquí. Oye, puedes hacerte miembro y acceder a beneficios muy chidos. Como esos calderones que aparecen junto a tu nombre, son unos sellitos ahí para mostrar que eres un caldeirete. ¿Un nombre? ¿Nunca definimos uno para los fans de Caldeirón Furado? ¿O sí? No hay un caldeiretes, caldeironers, los caldeireiros. Perdón por los nombres feos, tengo creatividad, pero si quieren pueden proponer uno mejor. En fin, esos sellos que van al lado de tu nombre van cambiando de acuerdo al tiempo que llevas siendo miembro. Hay una banda que ya está en el Calderón de Oro por más de 2 años como miembro, que eso merece un aplauso para los calderones dorados, los Golden Calderons. ¡Estás loco! Además, sé que aquí se pueden usar los mismos emojis desde hace tiempo, ¿verdad? Nunca los actualicé, lo sé, pero nunca prometí más. Así que está bien. La gente hoy en día ya no usa tanto emoji, ¿verdad? Se volvió algo medio cringe, no sé. En fin, si quieres puedes hacer todo eso, luego dejar tu like en el video, comentar si quieres, ¿vale? Así que gracias por haberle dado clic a otro video más, desde ya. La varita es un instrumento obligatorio para todos los alumnos de Hogwarts, como se indica en su carta de aceptación que viene con la lista de materiales ahí. Y dice que tienen que llevar una varita, no hay opción, tienen que llevar varita, no hay de otra, es obligatorio. Y es muy común que los magos de Gran Bretaña compren sus varitas en la tienda Ollivander, que fabrica varitas ahí desde el año 382 a.C. Incluso, personas de fuera de Gran Bretaña también viajan para comprar sus varitas en Ollivander, porque la fama de la familia Ollivander en la fabricación de varitas es muy grande. Y Garrick Ollivander es considerado uno de los más grandes artesanos de varitas del mundo. Obviamente, otros lugares tienen sus propios artesanos, como Miki Gregorovich de Europa Oriental, o incluso Cosme Acajor de Francia, sin contar a los artesanos norteamericanos como Tiago Quintana, Violeta Belvaux, Shikova Wolf. Y cada uno de estos artesanos fabrica las varitas con características únicas y propias, basadas en los estudios e investigaciones de cada uno de ellos. Y es prácticamente una regla que los alumnos que van a comenzar en las escuelas de magia que atienden la región donde viven necesiten una varita. Es un artículo muy personal usado por la mayoría de los magos. Entonces, perdón, ocurrió un accidente aquí en el estudio. Nunca dejen un vaso de Coca-Cola cerca de su mano si gesticulan mucho. En fin, es prácticamente una regla que los alumnos, cuando van a iniciar en las escuelas de magia que atienden sus regiones, necesiten una varita. Con excepción de algunos lugares del mundo como en el continente africano, por ejemplo, donde no usan varita y hacen magia con las manos. Solo que en algunos casos cuando llega el momento de que el mago compre su varita no sigue exactamente ese camino y puede terminar heredando la varita de otra persona. Por ejemplo, Ron hereda la varita de Carliños y Neville la de su padre. ¿Entonces la varita no elige al mago? Bueno, eso es un consenso entre los estudiosos de varitas, pero no todos siguen eso. No todos los magos entienden sobre varitas, ni todos los artesanos aplican eso al fabricar sus propias varitas. Y eso no significa que un mago, al heredar una varita, no vaya a poder usarla, que no vaya a funcionar. No es eso. Con certeza, si fuera una varita que lo hubiera elegido, funcionaría mucho mejor para ese individuo. Es como si una varita heredada que no elige a la persona, o una varita que no es dominada por la persona, no alcanzara el 100% de su potencial. El vínculo entre la persona y la varita es de suma importancia, combinado con la madera y el núcleo mágico específico para ese individuo. Entonces, sí hace diferencia si la varita no es la que eligió al mago, pero tampoco quiere decir que va a ser imposible que él haga hechizos con esa varita. Y claro que, además de heredar la varita, está el punto de dominar otras varitas. Pero eso no aplica mucho para los niños, ¿verdad? Que están empezando su etapa escolar y están adquiriendo su primera varita. Eso pasa más con personas mayores. Pero, además de esas dos situaciones, también hay una muy interesante, que es la de los magos que fabricaron sus propias varitas. Eso es muy curioso y muy interesante. Salazar Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts y considerado uno de los magos más grandes de su época, creó su propia varita. A pesar de su ideología prejuiciosa, Salazar Slytherin sí era un gran hechicero con grandes habilidades mágicas. Y él usó su conocimiento para confeccionar una varita perfecta para él.
Y probablemente esa varita que él creó es su segunda varita y no la primera, porque la primera la adquirió cuando era joven. Aunque Hogwarts no existía cuando él era un niño, probablemente tuvo una varita antes de ser el fundador de la escuela. La madera que usó para fabricar su varita es conocida como Snakewood o palo cobra. Recibe ese nombre porque su apariencia tiene una característica muy parecida a la de las serpientes. Y el núcleo mágico de la varita de Salazar no era nada menos que un fragmento del cuerno del basilisco. Justo el basilisco que él dejó en la cámara secreta de Hogwarts. Entonces por eso llegó a la conclusión de que esa varita fue una segunda varita porque Salazar creó al basilisco solo cuando iba a dejar Hogwarts. Él crea al basilisco y lo deja en la cámara secreta, donde antes enseñaba magias prohibidas, mal vistas por los otros fundadores ante sus alumnos. La cámara inicialmente no era el hogar del basilisco, ¿no? Él solo puso al basilisco ahí cuando decidió dejar Hogwarts. Como su varita tiene el fragmento del cuerno de basilisco, eso me lleva a creer que solo hizo esa varita después de haber fundado Hogwarts. Fue una segunda varita. Y algo muy interesante sobre las características de la varita de Salazar Slytherin es que fue hecha justamente para ser heredada por sus descendientes. A diferencia de las varitas que hace Ollivander, que cada quien escoge una, esa fue hecha por Salazar para ser heredada, para pasar de generación en generación. Y es muy interesante que tenga esas características tan relacionadas con la serpiente, ¿verdad? La madera llamada Snakewood se parece a la piel de serpiente y su núcleo es un fragmento de cuerno de serpiente mágica. Es genial ver esas características en la varita. Salazar quiso poner todo eso en su varita para hacer esa varita extremadamente característica de él, de su marca. Él era conocido como lengua de serpiente y la varita de Salazar tenía un poder único: adormecer. Salazar le enseñó a la varita a adormecer. A través de la ofidioglosia, él daba una orden y la varita simplemente se adormecía, quedaba inutilizable. Entonces, solo sus herederos, sus descendientes, que eran ofidioglotas, podían utilizar esa varita, podían activarla, despertar esa varita para usarla. Eso es muy interesante. Y tengo una pequeña teoría de que Salazar Slytherin hizo esa varita cuando decidió dejar al basilisco en la cámara secreta. Y entonces el medallón que se abría con ofidioglosia inicialmente tenía las instrucciones para encontrar y abrir la cámara. La varita también era un artefacto que necesitaba de ofidioglosia para ser usada, ¿verdad? Para ser activada o para ser adormecida. Creo que esos objetos que él creó y dejó a sus descendientes tenían instrucciones para que completaran su tarea de expulsar a los nacidos muggles de Hogwarts. Pero eso es solo teoría, es solo una fantasía, en fin. Su varita fue pasando por sus descendientes hasta que fue robada de Gormlaith Gaunt, que era una bruja tenebrosa que mató a su hermana y a su cuñado y secuestró a su sobrina. Ellos no seguían la ideología de sangre pura y ella no quería manchar el nombre familiar. Pero entonces, su sobrina, que no era nada menos que Isolde Sire, la fundadora de la escuela de magia Ilvermorny, que es la escuela de magia de Norteamérica, roba esa varita y huye al Nuevo Mundo. Ahí construye Ilvermorny, en fin, y entonces la varita se queda con Isolde Sire hasta el momento en que Gormlaith Gaunt logra encontrarla y adormece la varita. Porque Isolde Sire no era ofidioglota, ella podía entender, pero no hablaba ofidioglosia, podía entender a la serpiente cornuda, que es una criatura mágica norteamericana, pero no hablaba. Entonces Gormlaith Gaunt llega ahí, a Ilvermorny, adormece la varita y la vuelve inutilizable. Y después de que Gormlaith es derrotada, Isolde Sire decidió que no iba a usar esa varita, que no iba a intentar reactivarla de ninguna manera, y la entierra en los terrenos de Ilvermorny. Y un año después de que esa varita fuera enterrada, creció un árbol a partir de ella. Todos los intentos de cortarla, matarla o podarla fallaron. Descubrieron que las hojas de ese árbol tenían poderes curativos y comenzaron a usarlas así. Así que la varita de Salazar Slytherin hecha por él en realidad no tuvo un final. Esa varita se transformó en algo que fue utilizado y sigue siendo utilizado hasta hoy en Ilvermorny para el bien. Y Salazar no fue el único mago famoso que fabricó su propia varita. Después de su época, surgió una varita que hasta los tiempos actuales es motivo de leyendas, historias y mitos muy fuertes. Obviamente me estoy refiriendo a la varita de Saúco. La leyenda dice que la varita de Saúco fue un regalo de la propia muerte para uno de los hermanos que logró engañarla
Sin embargo, eso no pasa de ser una fábula, una historia que sí, está inspirada en la vida de los hermanos. Pero para transmitir una lección moral, una enseñanza, la personificación de la muerte realmente no existe, porque la muerte es algo completamente común, todos van a morir. Ese misticismo que la rodea solo prueba cuánto los magos y las personas comunes intentan evitarla, huir de ella y esquivarla todo el tiempo. Según Dumbledore, la varita de las varitas la creó Antíoco Peverell, el hermano mayor. Él era un mago excepcionalmente brillante, extremadamente talentoso, que fabricó la varita. Así nació la leyenda de esa varita por ser tan inusual y poderosa. ¿Qué la hace tan especial y distinta a las demás? En primer lugar, su núcleo, el pelo de la cola de un testral. Es una criatura mágica relacionada con la muerte, invisible para quien no ha visto la muerte y objeto de supersticiones. La gente cree que es una criatura que trae mala suerte extrema, que significa muerte, cuando en realidad son muy leales y muy amables, muy dóciles. Y la madera usada en la confección de la varita de las varitas es la madera más rara para hacer varitas, que es el saúco. El saúco tiene fama negativa. Se dice que su varita trae mala suerte, incluso existe el dicho, varita de saúco, mala suerte todo el año. Pero es una madera que, combinada con ese núcleo y con su dueño, la persona que la porta se vuelve extremadamente poderosa. Es un hecho que la varita tiene propiedades que no se ven en otras varitas, como reparar una varita rota. Pero eso tiene todo que ver con el mago que dominó la varita, con el mago que conquistó esa varita. Y más de 600 años después de la existencia de Salazar Slytherin, que fue el primer mago que mencionamos aquí, que creó una varita, su descendiente, que también fue portadora de la varita, Isolde Sayre, quien fue la fundadora de Overmorn, también fabricó varitas, no solo para ella, sino para sus hijos adoptivos. Un dato aún más interesante es que Isolde Sayre no hizo la varita sola. Ella confeccionó esa varita con la ayuda de su esposo, que era un muggle, que tenía muchísima experiencia con ese tipo de trabajo de carpintería. Entonces él esculpió las varitas y Isolde Sayre fue quien colocó el núcleo mágico, quien creó ahí el núcleo mágico. Y el núcleo que usó fueron fragmentos del cuerno de la serpiente cornuda. Además, Isolde Sayre también fabricó varitas para otros alumnos que llegaban a Ilvermorny al principio, ahí, de la escuela. Las varitas de sus hijos adoptivos eran gemelas, pues compartían el mismo núcleo de la misma criatura. Y cuando los hermanos luchaban contra otra persona juntos, el poder de sus varitas aumentaba 10 veces, porque los núcleos gemelos hacían que las varitas fueran más fuertes cuando se usaban juntas. Así los hermanos lograron enfrentar a Gormlaith Gaunt cuando invadió Ilvermorny. Isolde Sayre usó el núcleo de la serpiente cornuda solamente en la varita de sus hijos, así que la varita de ellos, de Chadwick y de Webster, era completamente rara. Ella y James Stewart, que era su esposo, empezaron a usar pelo de Wampus, fibra de corazón de Snallygaster e incluso virutas de cuerno de Jackalope, que son criaturas mágicas norteamericanas. Probablemente Isolde Sayre hizo una varita para sí misma, después de que la varita que era de Salazar Slytherin fue adormecida y enterrada. Aunque era descendiente de Salazar Slytherin, no hablaba Parcel. Estos son los magos que confirmadamente hicieron sus propias varitas. Se sospecha, claro, que Garrick Ollivander haya hecho su propia varita, que Mickey Gregorovich también haya hecho la suya, y otros artesanos también. Pero eso es solo una sospecha, no se puede saber con certeza, porque no existe esa confirmación. Además, si hicieron sus propias varitas, eran segundas varitas. Garrick Ollivander, al provenir de una familia dedicada desde hace años a la fabricación de varitas, probablemente hizo la suya ahí cuando era joven. Pero no lo hemos confirmado. Es solo algo que imagino que haya pasado. Sin duda, las varitas y ese campo de estudio que se conoce como varitología es muy interesante. Y me gustaría mucho que se explorara un poco más en el universo de Harry Potter porque creo que puede llevar a caminos muy, muy interesantes. Y si quieres un episodio solo sobre varitas y las diferencias entre los fabricantes, lo que hace cada uno, cómo confeccionan esas varitas, qué les ponen y cuál es la forma en que creen que las varitas funcionan mejor para los magos, para sus clientes, coméntalo aquí y haré un episodio solo sobre eso. Nos vemos en el próximo episodio de El Caldero Chorreado. Hasta entonces, travesura realizada.